Trabajo en un museo en los Estados Unidos, soy una de las personas que dan la bienvenida y verifican los boletos en la entrada, también respondemos preguntas generales y damos instrucciones. Un día estaba allí con 2 de mis colegas. Todos tenemos radios y auriculares para comunicarnos entre nosotros y con nuestros supervisores cuando tenemos que compartir alguna información importante. Mientras damos la bienvenida a los visitantes, hace su entrada una mujer. Así que voy a darle la bienvenida y preguntarle por su boleto para escanearlo. Saludo con mi voz alegre de servicio al cliente, me acerco y le pido el boleto. Ella no respondió mi saludo, solo se detiene y me da una mirada de tigre hambriento, me mira fijamente y con un tono amenazador me dice: ¿En serio trabajas en este museo? ¿Cómo es posible que vengas aquí como una vulgar prostituta? Ella hacía alusión a mi maquillaje, llevó un uniforme, muy oscuro y aburrido, y la verdad que luzco más gótica que Wednesday, el personaje de la familia Addams. No podemos teñirnos el cabello, pero no hay ninguna regla sobre el maquillaje. Así que siempre llevo un maquillaje de ojos muy colorido y con brillantina, además un delineador de ojos brillante porque me gusta el color. Era la primera vez que alguien me decía algo negativo sobre mi estilo de maquillaje, y para colmo era alguien que apenas va entrando, y lo primero que dice es un insulto personal. Así que le digo que nadie en el museo se ha opuesto nunca, y que no hay ninguna regla sobre maquillarse. Mientras tanto, mis 2 colegas que están parados y escuchando el intercambio, se miran entre sí. Veo a uno de ellos con la mano en su radio, listo para pedir ayuda. La mujer me responde: No importa, deberías saber que trabajas para una institución muy prestigiosa, y no debes venir aquí con el aspecto de una ramera barata. Dios mío, ustedes los millennials, no tienen absolutamente ninguna clase ni respeto. Por favor, quiero ver al responsable del lugar, esto es definitivamente inaceptable. Entonces, tomo mi radio, y le pido a un supervisor que baje a la entrada de inmediato, porque alguien quiere hablar con un superior. Uno de ellos dice que está en camino, pero pregunta qué está pasando. Yo le respondo: hay una señora que dice que parezco una prostituta por mi maquillaje, y que no debería trabajar aquí. Hay un instante en silencio, y luego pregunta si la mujer realmente me dijo eso. Mis compañeros hablan por radio, y dicen que sí, que eso había dicho la mujer. Lo que mi supervisor me pidió que hiciera entonces, creo que lo recordaré por siempre. Me dice que me quite los auriculares de mi radio, y lo acerque a la cara de la mujer, lo cual hago. Entonces, a través de la radio, mi supervisor le dice a esta grosera con derecho: Señora, nuestro museo no tolera ningún comportamiento tan grosero, insultante o amenazante hacia nuestros empleados, como el que usted ha tenido hoy con una de nuestras empleadas. Le ruego váyase ahora mismo, o la próxima persona con la que hablará, será el jefe de seguridad. Su cara se puso completamente pálida, y en completo shock. Ella, luego procedió a hablar con los de seguridad, que la escoltaron hasta la salida, mientras gritaba que nos demandaría a todos. Ver su cara, cuando escuchó las palabras del supervisor a través de la radio, es algo que vivirá siempre, pero siempre en mi cerebro.